El DU8000 es el modelo del 2024, mientras que el CU8000 el modelo del 2023. Lo primero que puedes notar es que en el CU8000, desde mi punto de vista y según mi percepción, después de la última actualización de software que sufrió, volvió con la tonalidad rojiza con la que vino de fábrica. Con alguna actualización lo solucionaron, pero después ese problema volvió y retornó, especialmente en los modos de imagen dinámico, estándar y eco, mientras que en el DU8000 no está ese problema. Considero que el DU8000 en ese aspecto vino mejor calibrado. Es importante aclarar, como siempre, que los valores para cada parámetro en cuanto a brillo, color, contraste, entre otros, están ajustados en los mismos números para cada uno de los modos de imagen para que puedas percibir mejor las diferencias. Entonces recuerda, tonalidad rojiza en los modos dinámico, estándar y eco en el CU8000. Mientras que en el DU8000, el cual es el modelo más reciente, no se percibe esa tonalidad rojiza, lo cual me parece genial. Obviamente tú podrías arreglar esa tonalidad rojiza en el CU8000 aplicando algunas configuraciones, pero hay personas a quienes no les gusta hacer ese tipo de cosas y prefieren tener un televisor bien calibrado, o por lo menos decentemente calibrado en cuanto a colores de fábrica, por lo cual en este aspecto el DU8000 ganaría. Pero en cuanto a los modos de imagen, película y filmmaker, sí debo darle un punto a favor al CU8000 porque me parece que viene mejor calibrado en cuanto a colores y presenta mayor cantidad de brillo. Aunque el DU8000 no hace mal trabajo con esos modos de imagen, película y filmmaker. También es cierto que en el DU8000 noté mejor nivel de detalles en la gran mayoría de escenas en todos sus modos de imagen, lo cual es un punto a favor. En cuanto a la capacidad de saturación de color, ambos modelos se comportan bien. Ten presente que ambos televisores son LCD con panel VGA con tecnología de color cristal propia de la marca Samsung. Obviamente en el CU8000 la tonalidad rojiza incrementaría aún más si decidieras incrementar la saturación de color, como te estoy mostrando en este momento con el modo de imagen estándar. Una diferencia más o menos a favor del DU8000 es este parámetro potenciador de color, que si bien podrías intentar incrementarlo, no te lo recomiendo porque puede estropear un poco o de hecho mucho la precisión de los colores. Realmente este parámetro te recomiendo dejarlo desactivado. Y obviamente la saturación de color no te recomiendo incrementarla a la máxima capacidad. Ambos modelos tienen el parámetro trazado de tonos de HDR. Voy a retornar los parámetros de fábrica en cuanto a color. Solamente quería mostrarte de lo que son capaces ambos modelos en esta área de saturación de color. Entonces hasta aquí en cuanto a colores le doy el punto a favor al DU8000. En cuanto a brillo al CU8000, pero solamente en los modos de imagen, película y filmmaker. Pero recuerda que el DU8000 tiene mejor nivel de detalles. Te recuerdo que te estoy mostrando los parámetros tal cual como vienen de fábrica porque siempre suelo hacerlo así en las comparativas, pero obviamente si tú quisieras puedes aplicar configuraciones de acuerdo a tus gustos o comprar una sonda para calibrar tu televisor o pagarle a un calibrador profesional para que haga ese trabajo por ti. Pero siempre muestro los parámetros tal cual como vienen de fábrica porque sé que la gran mayoría de usuarios quieren poder observar lo que van a obtener al encender sus televisores por primera vez. Ten en cuenta ese aspecto. No me escribas en los comentarios, ay, pero aplica calibración, no has hecho calibración. Ya te expliqué por qué no lo hago. Así pues, hasta aquí déjame saber en la caja de comentarios cuál televisor te está gustando más, cuál comprarías, o si tienes el CU8000, ¿has experimentado ese problema de tonalidad rojiza cuando en la escena hay muchos colores claros? Y por si te lo preguntas, estas serían las últimas versiones de software disponibles para ambos modelos, la 1106 para el DU8000 y la 1410 para el CU8000. Hasta la fecha. En cuanto al rendimiento en escenas oscuras, digamos que el ganador desde mi punto de vista es el modelo más reciente, o sea el DU8000.
¿Por qué? Porque aunque también puede mostrar algo de efecto clouding o efecto de nubosidad, especialmente cuando el contenido, como es este caso, tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, el nivel de detalles es muchísimo mejor. La experiencia, desde mi punto de vista, sí es mejor en cuanto a nivel de detalles, se recuerda mucho eso. Pero también es cierto que el resultado puede variar un poco dependiendo de cada escena y tal vez a algunas personas les guste más el resultado del CU8000 porque tiende a mostrar mejor oscuridad, por así decirlo, sin llegar obviamente a ser un resultado perfecto porque también hay efecto de nubosidad y el nivel de detalles es simplemente peor. El resultado obviamente varía mucho también dependiendo de cada modo de imagen de cada modelo, pero en resumen en esta área el nivel de detalle sigue siendo mucho mejor en el DU8000. Recuerda que te estoy mostrando los parámetros tal cual como vienen de fábrica, ambos modelos tienen los mismos valores para cada parámetro en cuanto a brillo, color, contraste, etcétera en cada uno de sus modos de imagen. Y aunque en ambos modelos obviamente tú puedes aplicar configuraciones para, en el caso por ejemplo del CU8000, mejorar el nivel de detalles, lo que debes tener en cuenta es que si aplicaras esos mismos parámetros o configuraciones en el DU8000, el nivel de detalle seguirá siendo mejor en este modelo más reciente. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. El resultado es simplemente igual en ambos modelos, se desempeñan de una forma más que decente teniendo en cuenta que son televisores de gama de entrada. Ten presente que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Si el contenido tiene por ejemplo 720p o 480p, el resultado no será el mejor. De hecho es probable que puedas percibir algo de granulación entre comillas o partes levemente pixeladas en algunos casos, lo cual es normal. Así que no te dejes engañar cuando los vendedores te prometan que cualquier televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K sin importar la resolución base o nativa del contenido. La uniformidad de colores grises en ambos modelos es más que aceptable, mostrando poco efecto de pantalla sucia, aunque es verdad que los resultados podrían variar dependiendo de cada unidad de ambos modelos. Lo bueno es que cuando veas contenido con mucho color, el efecto de pantalla sucia considero que no será perceptible. El manejo de reflejos de focos de luz en pantalla y de luz natural en ambos modelos no es el mejor, tanto porque tienen paneles UVA como por el hecho de que tienen cantidades de brillo relativamente bajas. Los ángulos de visión tampoco es que sean muy buenos, bueno de hecho son terribles, lo cual se debe al hecho de que tienen paneles UVA. Como ves, los colores pierden mucho volumen y lucen muy blanquecinos cuando ambas pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, lo cual puede ser relevante cuando muchas personas deban sentarse alrededor de estas pantallas. El manejo del movimiento en ambos televisores es muy decente, puesto a que se puede decrecer notablemente la cantidad de efecto de vibración, bien sea de forma manual o de forma automática. Normalmente este parámetro que te voy a mostrar, conocido como ajuste de claridad de imagen, el colocarlo en automático generaría los mejores resultados, aunque también puedes probar manipulando este parámetro reducción de vibración de forma manual. Como te digo, normalmente en automático generaré los mejores resultados decreciendo notablemente el efecto de vibración y aunque se generen artefactos son muy mínimos. En cuanto al área gaming, ambos modelos por supuesto cuentan con modo juego, el cual sí o sí debes activar para obtener los mejores tiempos de input lag y también el mejor rendimiento posible en cuanto al manejo del movimiento. Debes entender que ninguno de estos modelos cuenta con Game Bar. La única configuración directa del modo juego que puedes realizar es modificar este parámetro conocido como HDR juego, el cual lo puedes colocar por ejemplo en avanzado si quisieras mayor cantidad de brillo, aunque la diferencia no sea mucha. Pero normalmente te recomiendo dejar este parámetro apagado para que haya mejor equilibrio en cuanto al nivel de detalles, contraste y colores. Y por supuesto podrías modificar de forma manual cada uno de estos parámetros directamente, cuanto a brillo, color, contraste, trazado de tonos de HDR, entre otros, incluyendo por supuesto el potenciador de color, como vas a poder observar, el cual solamente estaría disponible en el DU8000.
También podrías cambiar la configuración de espacio de color como te muestro en caso de que quisieras colores un poco más naturales o menos saturados, ya que obviamente es cuestión de gustos. Y saber esto podría ser especialmente muy relevante con ese tipo de videojuegos para aquellas personas que no quieran experimentar un campo de juego tan radioactivo entre comillas o increíblemente saturado. Debes saber que ninguno de estos modelos es compatible con los 120 Hz en 4K ni en algún otro tipo de resolución y tampoco son compatibles con frecuencias de actualización variables. Sin embargo, en algunas tiendas tal vez te digan que sí tienen puertos HDMI 2.1, pero esto lo pueden decir porque ambos modelos son compatibles con canal de retorno de audio mejorado en uno de sus puertos HDMI. Pero recuerda, no son compatibles con los 120 Hz ni con frecuencias de actualización variables. Considero que en cuanto a tiempos de input lag, ambos modelos rinden muy bien teniendo en cuenta que son televisores de gama de entrada y probablemente casi cualquier gamer podría quedar satisfecho en esta área con ambos televisores. En cuanto al rendimiento, con este tipo de videojuegos en donde pueden haber muchas partes con oscuridad y al mismo tiempo ocasionalmente movimientos muy rápidos, debes entender que en ambos podrías experimentar en algunas ocasiones algo de efecto ghosting, aunque desde mi punto de vista no es una intensidad del efecto ghosting que sea excesivamente molesta. De hecho, en la mayoría de ocasiones podría pasar desapercibida a menos de que seas increíblemente exigente, pero recuerda que son televisores de gama de entrada que además tienen paneles VA, así que no les puedes exigir mucho en esa área en cuanto al mencionado efecto fantasma o efecto ghosting. Además, quiero recordarte que el nivel de detalles es mejor en el modelo más reciente, es decir, el DU8000. Así pues, ambos modelos para esta área gaming son más que decentes en cuanto a rendimiento, la saturación de color, el nivel de detalle. Simplemente recuerda eso, que son televisores de gama de entrada y que no les puedes exigir mucho en esta área. El calentamiento en pantalla luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es relativamente normal excepto en la parte baja de la pantalla como observas, porque el calentamiento incrementa notablemente, lo cual digamos que es normal puesto que ambos modelos cuentan con tecnología de retroiluminación LED Edge. En cuanto al área Smart, estos serían los controles remotos o conocidos como One Remotes. En la parte frontal tienen el mismo diseño, ambos se pueden cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. La principal diferencia es que en el modelo más reciente tienes estas ranuras para un mejor agarre, aunque la diferencia en cuanto a esa sensación no es muy grande. El sistema operativo en ambos modelos es por supuesto Tizen, el cual es propio de esta marca, simplemente varía la versión, varía el diseño en cuanto a la ubicación de algunas cosas, como por ejemplo la tienda de aplicaciones. En el DU8000 está aquí en esta parte y en el CU8000 en este icono. En ambos modelos puedes instalar aplicaciones de acuerdo a cada país porque estas varían de acuerdo a ese aspecto, o sea, cada país o región. No se les pueden instalar archivos APK porque el sistema operativo obviamente no es Android. Se les podrían instalar archivos externos en formato TPK a través de Tizen Studio, pero el proceso requiere de varios pasos y hasta ahora no hay desarrolladores que estén trabajando en aplicaciones externas para ambos sistemas operativos. Así pues, por ejemplo, Magis TV, la cual es una aplicación que me piden mucho, por lo menos hasta la fecha no es posible instalarla en televisores Samsung, solamente estaría disponible para televisores con Android. Y la fluidez del sistema operativo en ambos modelos es más que decente. Ambos modelos cuentan con asistentes de voz, en este caso Bixby Voice, pero ninguno de ellos cuenta con la función conocida como manos libres. Debes tener presente que ninguno de estos modelos cuenta con la función de modo ambiente. El DU8000 cuenta con esta función Daily Plus para accesos directos, como te estoy mostrando en este momento, para algunas funciones que pueden resultar importantes para algunos usuarios. El navegador de internet es el mismo, es uno solo, es propio del sistema operativo Tizen, funciona relativamente bien, se puede realizar búsqueda por medio de comandos de voz a través de algún motor de búsqueda como por ejemplo Google, y aunque se puede reproducir contenido multimedia de algunas páginas web, a veces puede aparecer mucha publicidad, lo cual es realmente muy molesto.
En ambos modelos está por supuesto disponible la función conocida como control remoto universal para que los One Remotes los puedas sincronizar con distintos dispositivos para que no tengas que utilizar dos controles remotos al mismo tiempo. En ambos modelos está disponible la función conocida como compartir pantalla y también la función conocida como multiview, la cual puedes activar desde aquí, desde estos menús, o si tienes un smartphone de la marca Samsung, oprimes esta función conocida como Smart View, luego oprimes el nombre de tu televisor y te va a aparecer en pantalla la opción de multiview en caso de que así lo requieras. Por último, quiero mencionarte algo que es muy importante en esta área Smart, por lo menos para mí lo es y tal vez para muchas personas también lo sea, y es que en este modelo de 8000 y en otros modelos Samsung 2024, al apagar la pantalla con la aplicación YouTube, el audio también se pausa, lo cual es realmente muy molesto porque no debería ser así. El audio debería continuar reproduciéndose, como si sucede en el CU8000, o sea, en el modelo del año pasado, lo cual me parece genial por parte del CU8000 y muy mal por parte de los modelos Samsung de este año. Como vas a ver, la pantalla se apaga, pero el audio se continúa reproduciendo como debería ser. Apagar pantalla. Perfecto. Activo la función imagen de SAT. Y en cuanto a las entradas, ambos modelos tienen lo mismo: dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto para el cable digital óptico y tres puertos HDMI, uno de ellos compatible con canal de retorno de audio mejorado. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de audio que tienen ambos televisores. En este caso recuerda tamaños de 55 pulgadas. La potencia es la normal o promedio en televisores de gama baja, es de 20 watts. El rendimiento no es potente ni envolvente, es por lo menos relativamente nítido aún al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad, porque la cantidad de distorsión es muy mínima. Pero recuerda, la potencia o la sensación de potencia es también muy mínima, por lo cual si eres exigente te recomiendo comprarle sí o sí una barra de sonido, aunque sea de las más económicas, preferiblemente también de la marca Samsung, para que se pueda sincronizar fácilmente con el control remoto de los televisores y no tengas que utilizar dos controles remotos al mismo tiempo. Al final te voy a dejar con la prueba del sistema de audio de ambos modelos, aunque ya te digo yo que el rendimiento entre ambos es prácticamente igual desde mi percepción personal. Por último, si me preguntas cuál modelo te recomiendo más, de acuerdo a todo lo que ya te he mostrado, especialmente en el apartado de calidad gráfica general y en cuanto al rendimiento en escenas oscuras, te diría que te conviene más el DU8000. No hay más que decir, así de simple. Aunque si solamente en tu país puedes conseguir el CU8000 y eres fanático de la marca Samsung y tienes un presupuesto relativamente bajo, no estaría mal tenerlo como una opción. ¿Cuál modelo te ha gustado más? Por favor, déjanoslo saber en la caja de comentarios. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima. The swarm brought ruin into our world. The swarm brought ruin into our world. Our proud people became refugees. Our proud people became refugees. And yet, they could not
shatter our unity. For we are bound by the Coma. They could not shatter our unity.